Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es viernes y meditamos los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por todas nuestras intenciones, especialmente por la paz en Puerto Rico y por la paz en el mundo entero, para que la paz reine en el corazón de la gente. Yo estoy convencido de que todo lo que está pasando es que el hombre que ha dejado a Dios no tiene paz. Entonces, pues, por algún lado, cuando la tubería está tupida, por algún lado sale el chorro. Esto no tiene que ver, esto va más allá de los acontecimientos. Lo que se necesita nada más que un fósforo para que estalle un polvorín. Lo demás, lo que pasa es que la gente no ve el todo, pero es aquí, en Estados Unidos, en España, donde quiera. Porque la gente abandonó a Dios y lo más triste es que yo vengo ahora de esta EWTN y alguien me dijo algo que me ha asustado mucho. Me dijo, padre, ¿usted no se da cuenta de que nosotros estamos en una guerra civil cultural? Una guerra, sí, hermanos contra hermanos, donde quiera que vayas. La derecha, la izquierda, los de arriba, los de abajo, los de aquí, los de allá. Y no hay... Y sinceramente yo no veo en este momento una solución. La oración. Y yo no veo que la gente esté rezando más, yo no veo eso. Y el Santo Rosario, en la iglesia, nosotros somos poca gente que reza el rosario. Muy poca gente reza el rosario. Y a nivel de parroquia, un grupo de señoras, pero así, juntos, cura y eso, no. Y la Virgen lo dijo, que es ahí donde a mí se me aprieta el zapato. Si no se convierten y rezan el rosario, Rusia, no es cualquiera, hay un país, Rusia va a esparcir sus errores en el mundo. Y por primera vez estamos escuchando candidatos en Estados Unidos que están corriendo para presidente abogando el comunismo en Estados Unidos, abiertamente. Y pueden ganar. Pueden ganar. Por eso hay que pedirle a Dios que tenga misericordia, que tenga misericordia. Yo sé, le digo, Señor, yo sé que nosotros nos hemos portado muy mal, pero por favor no nos trates como merecemos, sino conforme a tu infinita misericordia. Y entonces los días, yo reconozco, o sea, todo esto nos lo hemos traído nosotros, pero por favor, tenga un poquito de paciencia con estos hijos anormales que tú tienes, que nosotros hemos optado por lo que no es. Por favor, ten misericordia. Y creo que todos tenemos que hacer esto porque a veces uno viene a lo de Puerto Rico, pero si usted sale de aquí, el mundo está en llamas, donde quiera que asomas la cabeza. Y es lo mismo. La izquierda liberal, los conservadores, algunos conservadores a ultranza, pero no hay nada sencillo. Tengan cuidado con eso. Nada es blanco y negro. Créanme que nada es blanco y negro. Todo tiene sus matices y todo tiene un porqué. ¿Por qué? Porque nosotros para protestar tenemos que dañar la propiedad privada. Porque yo no entiendo a esta gente, la verdad, yo creo que hay que protestar, pero pacíficamente, porque todos esos negocios que usted destruye son gente sencilla que se gana el pan de cada día. Y la mayoría de esta gente que hace eso vive de la gente, no trabaja. Lo que hacen es formar jaleo. ¿Qué hace Ricky Martin metido en eso? Bad Bunny, Calle 13. Que yo no entiendo esta gente hablando de lo que se dijo, pero si estas son la gente que en los conciertos le llaman a ustedes mujeres perras y no sé cuánto. Ellos mismos han creado esta cultura. Ahora son más puritanos que puritas. Yo no entiendo, la verdad que no lo entiendo.
Porque, ¿con qué moral? Ustedes han escuchado, yo la escuché, me sometí. Pónganme una, los muchachos, padre, ¿usted está seguro? Pónganmela. Yo resistí 3 minutos. Digo, ¿y esto qué? Bad Bunny es un agente pernicioso. Y ese es el que está. ¿Con qué moral? El otro que dice que quiere que sus hijos sean homosexuales porque él ha sido muy feliz siendo homosexual. Y está lleno de tatuajes. Eso es lo que nosotros queremos que nuestros jóvenes. Por eso les digo que esto no es sencillo. No quita el mal que se ha hecho. Pero 2 males no hacen un bien. El Santo Rosario. Hoy meditamos los misterios dolorosos. Y el primer misterio doloroso es la agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, nosotros pecadores, nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. La muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro. Nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz.
Tercer misterio doloroso, coronan a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestras ofensas y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tentación. Mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Te amparo, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, Reina de la Paz. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte, ampáranos, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas personas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Te clamamos, enterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa. María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo Dios se recrea en tan preciosa belleza, pues solo Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la paz, de la esperanza y del consuelo esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu favor que siempre tenemos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón. Pero el Señor hizo que el faraón se obstinara en no dejar marchar a los hijos de Israel de su tierra. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo, ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y vísceras. No dejaréis restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemaréis. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la propiciación, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es La voz del Señor. Llevamos varios días en esta 15ª semana del tiempo ordinario, que prácticamente termina hoy, ya que la misa mañana, casi todas las misas de sábado, desgraciadamente, son misas vespertinas, y en muy pocos lugares se celebra la misa del sábado, que es la misa en honor a la Virgen María. Así que prácticamente para muchos lugares hoy es el último día de la 15ª semana del tiempo ordinario. Y durante toda esta semana hemos estado leyendo el libro del Éxodo, ese libro maravilloso, el libro de la salida, ¿no? Y todo comienza con un encuentro de dos seres, un ser divino con un ser humano, en un momento que podríamos decir cuando ya uno dice, ya no tengo más nada que hacer. Y uno lo ve, es muy interesante leer. A mí me cuesta mucho leer esto en pedazos, porque yo no sé si ustedes, pero a mí no me gustan las miniseries porque a mí me gusta acabarlas. Entonces tengo que esperar, y a mí me da una desesperación. Eso me pasó con Game of Thrones y toda esta basura de final que tuvieron, pero bueno, eso es otra cosa. Porque yo quiero verla completa, ¿no? Y por eso me cuesta. Yo la miniserie me desarrolla la paciencia. Y esto no son miniseries, esto es todo una historia, está completa, la puede leer en la Biblia. Y comienza bien diferente a lo que uno hubiera esperado, ¿no? En Moisés, hay un momento en que Moisés está convencido que él va a hacer la diferencia, pero no era el tiempo de Dios. Él en un momento dado, ¿se acuerdan? Cuando ve a un egipcio abusando de un israelita, de un judío, él interviene y entonces pues lo mata y lo esconde. Entonces después empieza como a quererse hacerse, como él tenía ínfulas de príncipe, porque era el hijo de una princesa de Egipto. Entonces un día viene uno y dice, ¿me vas a matar a mí como eso? O sea, él vio que él no tenía agarre con su pueblo, la gente no le hizo caso. Entonces que se va. Y va a pasar mucho tiempo. Se va a casar, va a tener hijos, se retira. Dice, eso no fue para mí. Pero no era que no fuera para él, es que no era el tiempo de Dios. Y cuando ya él estaba retirado, tenía su pensión, tenía su social, estaba tranquilito, un día va caminando y se encuentra con algo inesperado.
una zarza ardiendo. Y se acerca porque lo que le impresionaba de la zarza era que estaba totalmente ardiendo, pero no se consumía. Y cuando se acerca, y ustedes saben la historia, es la voz de Dios. Dice, quítate los zapatos, quítate las sandalias, porque el terreno que estás pisando es terreno sagrado. Entonces viene un coloquio entre Dios y él. De hecho, le dice el nombre, que Dios no tiene nombre. Yo soy el que soy. Y dice, yo soy el que soy. Y le dice, he escuchado, muy lindo, el clamor de mi pueblo. Yo quiero que tú vayas. Pero entonces él dice, mira, yo, aparte de que estoy viejo, yo soy tartamudo. Y claro, acuérdense que este hombre estuvo en la corte del faraón. Imagínense lo que era la corte del faraón. Al faraón no se le podía mirar a la cara porque era el hijo del sol. O sea, que él vaya, volver a bailar a casa del trompo él tenía, cuando tú vas a la policía, usted tiene un récord, tenía récord policíaco. Tenía el bagaje, su mamá postiza tenía que estar en esa corte, volver en cierto modo a despertar sentimientos encontrados. Entonces usted usa la imaginación. San Ignacio dice, cuando lean la escritura hagan composición del lugar. Esto es composición del lugar. Porque la gente, y es como uno, claro, que uno parece como mágico. Nada, esto es mágico. Yo me imagino lo que tiene que haber sido para Moisés es volver a Egipto. Porque él dice, ¿y si me matan cuando llegue? Porque cuando acuérdense que en cierto modo él está relacionado con el faraón de turno. Él es príncipe de Egipto. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque tiene que ver con el evangelio. Los fariseos, que es increíble que tenga la gente más versada, la gente que más conocía las profecías sobre el Mesías, lo tienen delante, lo tienen delante. Pero están tan envueltos en su cosa que tienen a Dios delante y lo crucifican. Y uno puede criticar a toda esta gente, pero esa es nuestra propia realidad, porque nosotros no entendemos que el cristianismo no es una religión, esa es la metida de pata que hemos hecho. Jesús no vino a hacer otra religión. Religiones había muchísimas, muchísimas. Es lo que dice, yo les voy a dar a ustedes otra visión para que ustedes vivan la vida de otra manera. ¿La hemos hecho o no lo hemos hecho? Ese es su problema. Yo no sé, yo no me voy a meter ahí. Mi opinión es que no lo hemos hecho. Nosotros hemos encerrado la religión aquí. El clero, los laicos, las cosas, las devociones, la tradición. Pero mucha gente que está dentro de esta religión no tiene la visión para vivirla de acuerdo a cómo Dios ve la vida. La gente pierde tiempo, Bueno, yo acabo de hacer un programa que se llama Poseídos por qué y por quién. Y le dije, va a hablar del diablo. Digo, no tengo que hablar del diablo. Si el diablo nos posee a nosotros con otra cosa mucho más sencilla como el celular. La gente estaba ahí porque había gente que dice, padre, ¿pero qué a usted se le ocurrió? Digo, es que estamos poseídos. Nuestros niños están poseídos. Nuestros niños no juegan, no hablan, no comparten. Nuestros niños todo es hipnotizado por una tableta que tú los ves y pasa el camión, pasa todo el mundo. Ellos no ven porque están poseídos. Usted me va a decir a mí que eso es vida. No, hermano, por favor. Cuando uno es niño, uno juega, uno viene, uno va, mira, hasta se va de mano, te vas con un puño, te meten una pedrada, pero tú aprendes a ser niño, tú empiezas a tener unas destrezas sociales porque tú estás con otro niño. ¿Por qué esta violencia que vemos? Porque nuestros niños sus juegos son a ver quién mata a más gente. Eso que está en las calles, eso es esto. Yo el otro día, por curiosidad, veo dos niños y yo veía, claro, tenían el volumen bastante alto y yo sentía, y por curiosidad, eran dos pibes, creo que tenían 4 o 5 años, no más. Y cuando me acerco, era un juego entre los dos, eran primos,
a ver quién mataba más gente. Pero las matanzas esas era que de pronto yo te metía no sé cosas y salían volando tus sesos y cosas así. Digo, ¿quién le compró esto a este niño? No en balde después se meten en un colegio con una ametralladora y matan a medio colegio. Pero ¿quién le? Poseídos. El diablo no nos tiene que poseer, el diablo no tiene que coger un demonio y metértelo dentro. Si ya con nosotros hizo, ha hecho papilla. ¿Por qué? Porque nosotros un día optamos, por ejemplo, trabajar, no para trabajar para vivir, sino vivir para trabajar. Y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. ¿Y para qué usted trabaja tanto? Para tener cosas que muchas veces no utilizamos, porque mi sueño es una casa con piscina. Después que tiene en la piscina, las que se bañan en la piscina son las ranas, porque nadie se baña en la casa. O sea, es un torbellino. Y ustedes creen que toda la pasión, la encarnación, todo ese trayecto de Dios que empieza cuando promete al Mesías, es para esto. No, hombre, no, hermano. El cristianismo no es una religión, es una vivencia. Yo todo lo voy a hacer desde otra perspectiva. Yo como, pero yo no como para reventarme y para estar que después no quepo en un asiento. Yo voy a la playa, pero yo no voy con un hilo dental. Yo me divierto, pero yo no lo hago con vulgaridad. Yo lo hago todo, pero de otra manera. Yo le doy sentido divino a la vida porque Dios cuando está en ti te diviniza. Y esto lo hace con Moisés. El Moisés del final no es el Moisés de la corte de Egipto. Fíjense que Moisés comienza esto con violencia. Y Dios le dijo, no, papito, tú no puedes empezar esto matando gente. Porque entonces, ¿qué es esto? Y se lo lleva al desierto. Lo va a pulir. Y cuando ella sabe que ya no tengo nada que hacer, dice, ahora me toca a mí. Porque si lo hubiera anterior, verá lo que hice yo. Y cuando lo hace ya era un viejo, no, pues, lo hace Dios. Pero para eso es que tener que desarrollar una perspectiva, una visión. Y ustedes ven, ¿y qué le pasó a los fariseos? Que lo que no estaba en el cuadrado, eso que ellos sabían poner, las famosas prescripciones de la ley, que había 367 prescripciones, pues se automatizaron y tuvieron a Dios delante y lo mataron. Porque Dios no cabía dentro de su cuadriculado. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos hecho eso? Los curas, los obispos, nos tenemos acabado con esto, hermano. Fíjense cómo es que mucha gente ya no ve en la iglesia el rostro de Cristo. La iglesia no era una institución poderosa, multinacional. No. Esto empezó con un burrito y con 12 hombres que la mayoría eran analfabetos. Esto, fíjate, para la iglesia era para que fuera el signo de salvación en el mundo. Que cuando la gente estuviera buscando a Dios y entrara aquí, lo encontrara. Pregunto, ¿es eso la realidad? Si en las iglesias la gente entra y sale, a veces uno no sabe, uno sentado por aquí y el otro sentado por allá. Esto es un milagro. Y bueno, ¿cuánto he fumigado yo para que esto se dé? Y de vez en cuando tengo que volver a fumigar. Pues la gente, no, uno por allá, otro por acá. Dice, ¿pero qué? Esto era. Esta era la última cena. Pues cada apóstol no cogió un plato de comida y se fue para uno. No, todos juntos. Aquella cena donde hubo tanta intimidad, donde hubo tanta pasión, donde hubo tanto amor. Esa es la misa. La misa es la última cena. ¿Y cómo se come esa última cena? Jesús, fíjese que Jesús al templo va, pero va poco. Bueno, va lo necesario. Pero Él siempre está en contacto con la gente. Porque Él dice, yo vengo a salvar a lo que está perdido. Yo vengo a sanar al enfermo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Pero ellos no lo veían. Y por eso el evangelio del domingo. El hombre estaba en el piso. ¿Y quiénes fueron los que pasaron? Un sacerdote y un levita.
gente de religión, gente de templo, gente que por vocación tenía que haber visto en aquel hombre una necesidad que les hablaba. Pero yo se lo digo el domingo, no es que ellos lo hicieran por malo, pero usted no tocaba a este con sangre porque quedaba impuro. O sea, que por no quedar impuro, muérete en el piso. ¿Y cuánta gente no está en eso? Va a la iglesia, eso, pero no controla la lengua, habla a todo el mundo. Entonces, esa violencia, esa cosa. No, nosotros no éramos así. Yo acabo de leerme un libro, me lo leí en el avión, porque está tan bueno que me lo leí completo. Dice, por amor a mi pueblo no puedo callar. Yo sabía, me alegré mucho porque le había leído el libro, porque lo vi en la librería de IWTN y me llamó mucho la atención. Yo había escuchado de él, del cardenal Zen. El cardenal Zen es un cardenal chino, ha sufrido mucho, pobrecito, porque él siempre está hablando, dice, está hablando de todo lo que es en China. Fíjense que no sucedió en el Vietnam, que es comunista, no sucedió. En Rusia sí sucedió, pero en Vietnam no. Y algunos países comunistas, en Nicaragua no ha pasado. Ellos han tratado, pues los comunistas son todos iguales. En Cuba trataron, me acuerdo que era con la cruz y con la patria, era que había un sacerdote que se llama el padre Lence, a mí se lo movía de niño, que iban a hacer una iglesia nacional, pues ellos quieren eso. Pero muchas veces ha fracasado. En China no fracasó. Y ellos tienen una iglesia nacional, la Iglesia Católica Nacional China. Ellos han ordenado. Y esto ha sido un conflicto muy grande. Con esto se está hablando desde Pablo VI. Porque ellos comenzaron a ordenar obispos sin el beneplácito de la Santa Sede. Entonces, dice, pero aquí tenemos obispos, tenemos sacerdotes, y no fueron autorizados, vamos a ponerlo así, por el Papa. Entonces, la gran pregunta era, ¿son obispos válidos? ¿Qué ustedes creen? ¿No tienen el beneplácito del Papa? ¿Qué ustedes creen? Sí, porque fueron ordenados por obispos válidos. Es ilícito, pero es válido. Por lo tanto, tiene obispos válidos, no ilícitos, que han ordenado sacerdotes válidos y lícitos, y son parte de la Iglesia Nacional China. ¿Quién los dirige? El Partido Comunista Chino. Entonces hay una iglesia que es famosa, la iglesia de la que llama la clandestina, the underground church, que esa gente, por mantener la catolicidad, la unión con la sede de Pedro, y pobrecita esa gente ha pasado. Entonces, él es de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el Vaticano, de vez en cuando, con algunos personajes, porque no se crea que todo el mundo en el Vaticano es quien debe ser. No todo lo que brilla es oro. Algunos han venido con unas agendas, y él lo escribe, porque él en ese libro se vota, es un cardenal, ¿eh? Y yo dije, ahora yo voy entendiendo la cosa, ¿no? Él dice, no podemos estar hablando y negociando con gente que cuando tú vas a negociar con ella, ya ellos saben lo que quieren y no van a cambiar. Entonces, él dice, ¿cuál es el futuro de la iglesia en China? Es muy triste. Dice, el futuro de la iglesia en China es que nosotros muramos rezando. Al final es triste, al final es para no dormir, porque cada día ha ido cogiendo más poder. La iglesia nacional, que no es la iglesia. Entonces ahí hay una serie de cosas, pero bueno, es mejor algo que nada. Bueno, el postulado es válido, siempre y cuando el algo ese no sea en detrimento de mis convicciones y mis principios. Porque si aquí es mejor algo que nada, pero el algo ese es que yo negocie la raíz y el principio de mi propia fe, mira, me quedo sin nada. Y el problema es ese, la maldita frase de políticamente correcto y que no hay cosas que... ¿Y sabe lo que pasa? Que nosotros hemos perdido el sentido de la vida, de dar la vida.
Yo me acuerdo, esto conozco los obispos, ¿no? Que un día fueron cuando Juan Pablo II, imagínate, con ese polaco que pasó el nazismo y pasó el comunismo, con ese sí. Por eso era quien era. Y dice que los obispos empezaron a decirle, Santo Padre, es que en el país nuestro el problema es que el comunismo, y usted sabe, pues, trataron de dorarle la píldora al viejo, y el viejo hizo así, dice que metió un pueblo y dice, ¡pángana! La iglesia necesita mártires. Es lo que le digo, déjese de... Y si tienen que morir, mueran por lo que ustedes dicen creer. Me dice, nos quedamos. Yo me imagino un puñetazo de Juan Pablo, no cuando estaba, sino cuando estaba. Y se quedaron todos. Dice, la iglesia necesita mártires. Pero es que hemos ido aguando esta fe. Bueno, usted sabe que las cosas han cambiado. Bueno, el mundo habrá cambiado, pero la fe nuestra no. Desde donde yo sé, esto no ha cambiado. Y por eso ustedes ven que ya la gente entra por ahí y dice, esto será lo que Cristo dijo. Porque tenían que haber visto en nosotros, en ustedes y en nosotros, el rostro de Dios. Dentro de nuestras limitaciones, no es que usted hubiera venido aquí a buscar que nosotros todos caminásemos por el aire. No, eso es de muchachería, de tontada. Pero por lo menos usted vería gente que era seria, como usted se proyectaba, como usted hablaba, como usted trataba a la gente. Era otra cosa. Y nos hemos adaptado demasiado. Yo creo que la iglesia se ha mundanizado mucho. Quizás por el afán de llegar a la gente, pero usted tiene que tener cuidado, porque si usted le echa mucha agua a la sopa, ¿qué va a pasar, Elga? Que no va a saber a nada, porque ni es agua ni es sopa. Tú, si viene visita, coge un poquito. Que sopita está más aguadita, pero no me le meta tanta agua a la sopa que parece que es un agua con sabor a sopa. Le hemos echado mucha agua a la sopa. Y ni es agua, ni es sopa. Entonces la pobre gente que está buscando a Dios, por eso se van detrás de Dios del espagueti volador y se meten en todas esas cosas. Y no para de sufrir. Entonces esas pobres gente, ¿por qué? Porque no lo encontraron aquí. Porque nosotros no logramos sacar esta iglesia de las 4 paredes donde nos hemos encerrado para sentirnos buenos y decirle a la gente, no, espérate un momentito, esto empieza aquí. Claro que empieza aquí, empieza en esta mesa, empieza en este libro, esto empieza aquí, pero rebasa este lugar. Usted se lo lleva. Yo me llevo este libro conmigo, yo me llevo esto que como conmigo, para en ese mundo yo ser presencia de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Moisés? Cuando ya Moisés no tiene el ímpetu, la fuerza, la gallardía. No, hombre, no, si es un viejuco ya. Y entonces el tartamudeo se está peor que nunca, porque no fue al terapista del habla. Entonces, verás tú si estaba mal la cosa, que Dios no le dijo, no te preocupes, te voy a mandar a Aarón para que hable por ti. Porque si no, nunca hubiéramos terminado la conversación con el faraón. En ese momento, cuando todo está presente, porque tú sabes que tú vas a ir, pero delante y detrás de ti voy yo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? A mí, Moisés es un personaje que es para hablar mucho de él. Pobrecito, y lo van a castigar. Pobrecito, a mí me da una pena porque la gente le llevó a la desesperación, porque la gente era muy dura. Y un día ya lo tenían hasta aquí. Porque cada vez que pedían algo, y se pidieron agua. Por eso que tiene que ver conmigo, porque era la peña. Y dijeron, golpea la peña para que salga agua. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Golpeó 2 veces. Dice, ajá. Como diciendo, por si acaso. Y eso le costó, ¿qué le costó? La vio de lejos, Pobrecito. Yo me imagino llorando porque tanto nadar para morir en la orilla, ¿no? Pero hay que tener cuidado, no se juega con Dios. Y yo creo que uno tiene que pedirle mucho a Dios, primeramente que uno no se cese
de admirar de todo esto y no quiera ser Dios, deje a Dios ser Dios en su vida, pero déle la capacidad para hacerlo. No lo cuadricule, no lo encierre, no lo encierre en sus categorías, en cosas así. No, deje a Dios que se manifieste. Y usted haga lo que tiene que hacer. Pero antiguamente cuando los niños tenían libretas, ¿se acuerda cuando los niños tenían libretas? ¿Se acuerda de ese tiempo? Yo tenía una libreta para cada asignatura y cada libreta tenía que estar bien. Teníamos que la letra, todo aquello era impresionante. Y yo me acuerdo que una vez yo hice un borroncito. Me acuerdo que pues, las libretas eran gordas, porque hasta eso te decía, había una flaquita, eran las gordas. Y yo hice un borroncito, o sea, con la goma, porque había goma de borrar. Yo borré 2 veces y quedó un poquito como, no manchado, pero el papel estaba un poco áspero, ¿no? Y arriba porque en aquel tiempo se tenía que escribir todo con pluma de fuente. Claro, la letra de uno era muy bonita. ¿Se acuerdan las bolas aquellas, las que te pego? Yo los niños no les entero. Yo hay gente que está en la universidad y yo creo que nunca aprendieron a escribir. Yo le puedo pasar esto a los médicos, dice que esa es letra de médico, pero bueno, pero hay gente que dice, ¿y esto qué dijo? No tienen puntuación, no saben lo que dice. Entonces yo me acuerdo que fui con mi libreta a la maestra, porque tenía que revisar, pues tenían unas estrellitas, ¿te acuerdas las estrellitas? Y vengo yo y me dice la maestra, ¿y esto qué cosa es? Digo, no maestra, que yo borré. Dice, esto es una falta de respeto que usted me presente esta libreta así. Le doy hasta mañana para que la vuelva a hacer de nuevo. La libreta completa. Eso era un abuso. Yo no creo, yo le doy gracias a Dios, por eso yo soy detallista, ¿ves? Por eso ustedes se quejan de mí. Porque el detalle, eso, atención al detalle. Usted no me entrega es una falta de respeto que usted, mira qué cosa más linda, que usted me entregue a su maestra esto. Perdone, maestra, lo vuelve a hacer otra vez. Pues toda esa libreta tenían un margen, ¿se acuerdan del margen? Porque a veces cuando matemáticas, aritmética, usted ponía al lado cositas, ¿no? Porque era para lo que se escribía al margen. ¿Usted le deja a margen en la libreta de su vida a Dios? Usted coge todo el espacio. ¿Qué usted cree, señor? Porque nuestra vida debe tener un tremendo margen para que Dios escriba en ese margen. Pero nosotros le hemos cogido todo el espacio a Dios. Tanto que ya Dios no puede escribir en ninguna parte de la libreta de nuestra vida porque nosotros no le hemos dado espacio. Y cuando tú no le dejas ese espacio, tu vida se convierte en una rutina tal que Dios pasa por tu vida y tú no lo ves, sino que lo crucificas en momento actual. Qué lástima, porque la vida es una y se vive una sola vez. Y todos los días Dios pasa por su vida. Y todos los días dice, déjame ponerte ahí una notita en el margen de, pero como no lo dejo, entonces después, yo no sé por qué a mí me pasa esto. No, a ti te pasa eso porque tú no le estás dejando margen a Dios. Porque tú has cogido a Dios y lo has querido controlar. Usted no puede controlar a Dios. Porque Dios rebasa todo. Y yo si tengo fe, me dejo dejar controlar por Dios y por su Espíritu Santo. Pero eso es lo que no hemos hecho. Entonces, claro, estamos que si estos hombres están por un lado donde hay espiga y tienen hambre, pues que coman, hombre. No, pero el sábado. Como dice, yo soy el Señor del sábado. En otro lugar va a decir, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Dice, ¿quién de ustedes, fíjate, dice, quién de ustedes si se le cae el burro en un pozo el sábado, no lo saca? Hipócritas. Es verdad. Por eso lo tienen que matar, hermano. Porque Cristo les habla con la verdad. Los confronta con esa vida mediocre y mentirosa que tenían. Y ellos no, porque uno se va adaptando a esa mediocridad. Y lo más triste es que llegamos a un punto en que creamos un mundo que no tiene sentido. ¿Ustedes creen que este mundo que tenemos vale la pena? Y qué ironía, porque
nosotros tenemos de todo, o sea, los inventos que hay en la medicina, en la ciencia, en todo. Es una, o sea, toca. Ahora me estaban enseñando, pero yo quería cambiar unas cortinas. Que, padre, mire, ¿por qué no pones eléctrica? Digo, aquí se va la luz constantemente, no importa, hay otra manera que tú pones, y eso, ya no hay que hacer así. Ahora hay unas cortinas, ¿sabes? Son carísimas, pero existen. Tú ves que tú, el famoso blind, ¿no? Entonces así tocas un deseo. A mí una vez me pusieron en un hotel y yo parecía un niño, pero yo me pasé. Pero yo quería ver aquello. Tenemos unos adelantos. ¿Y por qué con todo eso la gente vive tan deprimida? Ahora cuando vení para acá, me dio mucha alegría porque esto es donde quiera. Acaba de ayer, estaban contando de que en una escuela hubo un cuádruple suicidio. Se mató un muchacho, todo esto en high school, se mató un muchacho, se mató otro muchacho, después un muchacho mató a su novio y se mató él. No saben qué pasó. Digo, ¿pero qué edad tenía? 18, 19 años. ¿Estaban enfermos? No, uno era del team de fútbol, la otra era cheerleader. Nila con 18 años. Y no lo quieren decir, la epidemia de suicidio que hay entre la juventud. Pero es que ustedes no han visto, cuando vayan por ahí, fíjense en la gente. Mi madre siempre está mirando a todo el mundo. Digo, no, hija, que hay que mirar. Los jóvenes de hoy están tristes. Tan tristes. Tú los ves como que ni si una sonrisa, están como amargados. Muchachos que tienen, primeramente no hay un joven feo hoy, porque le han arreglado todo. Porque uno salía ante dientúo, ¿te acuerdas? Diente de conejo, te dicen diente de conejo, ¿entiendes? Entonces, y te moría como conejo. ¿Para qué? Ese conejo. La gente era muy cruel, los muchachos. Y si tenía, mira, ahí viene el gambao, Mira el 4 ojos. ¿Te acuerdas? 4 ojos. Mira, gente, a algunos le parece que le dijeron, pues se está riendo. El 4 ojos. El pelón. Y todo eso se arregla. Están los ortodoncistas, están los cirujanos plásticos, están hasta, ¿te acuerdas cuando el visco, pobre? El visco, ¿viste el visco? Hoy nadie es visco. ¿Desde cuándo usted no ve un visco? Y esos niños le arreglan todo, son preciosos. Y sin embargo son niños que se suicidan. Y el diente conejo se bailaba hasta la última pieza de la fiesta. ¿Qué pasó? Averigüe usted. Cogimos a Dios, lo encerramos en un closet. No moleste, no me esté diciendo lo que yo no puedo hacer, que aquí en control estoy yo. Y Dios, que es tan obediente, dice, no, tranquilito, si a mí el closet también me gusta. Y yo en cualquier lugar saco del closet, sin ninguna connotación secundaria. Y miren lo que hemos creado, por no dejar a Dios. Dios no molesta, hermano, Dios no molesta. Molestamos nosotros cuando nos metemos con Dios. Y para eso hay que meterse en esta dinámica en el tiempo de Dios, cuando Dios quiere, pero siempre uno pronto a la voz de Dios, que cuando Dios quiere, sea tartamudo, dientudo, vagamba, usted se convierte en instrumento y en presencia de Dios para el que viene con usted. Esa es la iglesia. Y ojalá que volvamos a caer en tiempo y nos demos cuenta de que la iglesia no es la cosa, la ostentación, el Vaticano. No, hombre, no, eso no es. Eso no es. Yo creo que la iglesia es cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un pedacito de Dios. Cada uno es un sagrario. Y cuando usted tiene un sagrario, usted tiene una lámpara, para que la gente sepa que por esa lámpara encendida sabemos que está la presencia de Dios. La luz que dimana de tu vida hace saber
que en ti está la presencia de Dios. Amén. Elevemos a Dios nuestras peticiones. Oremos a Jesús, por quien la ley ya no se manifiesta escrita en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón, y confiando en su misericordia, pidámosle por todos los hombres. Por lo tanto, digamos con fe y con fuerza, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que con espíritu filial la Iglesia viva la libertad de los hijos de Dios y acoja en su seno a todos los que buscan la verdad y el bien, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros, pastores y ministros del pueblo de Dios, invitemos al gozo de la salvación y nos esforcemos por crear proyectos pastorales que hagan llegar el Evangelio hasta los confines del mundo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a los países que sufren la violencia de regímenes totalitarios, Cuba, Nicaragua, Venezuela, China, Vietnam, se les anuncie el Evangelio y Él los anime a trabajar pacíficamente por la libertad y el pleno Estado de Derecho, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo inspire y acompañe a los misioneros, sobre todo a los que afrontan situaciones difíciles, hostiles a la fe y al mensaje profético del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la gracia de Cristo sea en nuestro mundo fermento de paz y unidad, y congrega a los pueblos de la tierra en un proyecto común de solidaridad y convivencia pacífica, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, purificados por la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, le ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio agradable a sus ojos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por la salud de Cristian Aquino, Mildred Ortiz Nieves, por la salud de Carmen Rosado de Miró, de Eva Hernández, y también en acción de gracias de la familia Ramos Ocasio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Bernardo Cañedo Cuesta, Javier Torres y Rishka Gavironsky, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Puerto Rico y por todos los países que de alguna manera u otra tienen conflictos internos, para que el sentido común, la serenidad y la paciencia y sobre todo el amor y la caridad sea la regla de conducta y no nos dejemos manipular por nada ni por nadie que atente contra la seguridad de todos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que nos has sellado con la sangre de tu Hijo y por Él nos has hecho hijos tuyos, atiende nuestras oraciones y haz que la celebración del misterio de nuestra redención avive nuestra libertad de espíritu para servirte a ti y a nuestros hermanos con sencillez de corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos a Dios por la ofrenda que ustedes van a dar, esta ofrenda que es tan importante porque es la que nos ayuda a sufragar el gasto del guardia que cuida nuestros predios durante la noche y la madrugada para poder seguir disfrutando de esta bendición que es este lugar de encuentro 24 horas con el Señor sacramentado. Que el Señor le bendiga su ofrenda y se la regrese en múltiples bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos. Fernando, Javier y Rishka, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, recemos ahora con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío,
Creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con nosotros para siempre. Oración por los sacerdotes. Hay que orar mucho por nosotros. No sé si habrán visto o lo han escuchado. Pobre sacerdote muy famoso, un hombre muy de Dios, de la renovación en Brasil. Estaban en un congreso inmenso y estaba predicando. Y vino esta mujer loca y le ha metido un empujón. Bueno, en IWTN, que nos enteramos, ahí todo el mundo se entera de todo. Piden oración. Está bastante magullado, porque la plataforma es más grande que la de la convivencia. Él estaba predicando y lo tiró, entonces se fue de boca. Entonces después dice que parece que la mujer, lo que dijo no hacía sentido. Está la cosa mala. En México están matando sacerdotes, Ya nos han dicho a nosotros, porque ahora hay varios asesinos que la han cogido. Por ejemplo, te llaman por la noche, que miren, mi mamá se está muriendo, está pidiendo un confesor y demás. No, yo lo voy a buscar. Y sacerdotes no han sabido más de ellos. Por eso los obispos no pueden salir, si no busquen a alguien. La cosa, el horno no está para galletitas, Y hay gente que cree que esto, yo no le estoy metiendo miedo, pero claro, cuando uno va a IWTN, hoy en día es la cadena de cable más grande del mundo. Y ahí llega todo. Es impresionante cuando tú llegas, ves lo que esa mujer... Bueno, es como si tú entraras en Telemundo, Univisión, pero todo es un canal de la iglesia, pero para la evangelización. Y uno se entera de cada cosa y dice, ¿esto qué cosa es lo que está pasando? Como uno aquí está con su cosita, ¿no? Y su lío, pero el lío no es solamente nuestro. Y hay una persecución contra la Iglesia Católica despiadada. Claro, nosotros dimos pie con nuestra conducta impropia, etcétera, pero con el árbol caído no es que estén haciendo leña, están haciendo aserrín. Y mucha gente cree que esto es business as usual. La iglesia en este momento está perseguida. Es un odio, es una cosa, es una Claro, les molesta, porque como es la única institución cristiana que con formalidad le sigue diciendo no. ¿Matar a los niños? No. ¿El matrimonio? No. Y claro, ellos quieren, entonces, o sí, y la cuestión, esto mismo que yo vi en Madrid, porque no es la cuestión que si tú quieres ir de cuero por la calle, si tú quieres ser mujer, allá tú con tu Dios, no. Pero no fue eso, es te hicieron una pasión, pero una cosa de una asquerosidad. ¿Por qué tú tienes que ofender la fe? ¿Qué tiene que ver eso con mi orientación sexual? Fíjense que tú quieres pero ya te aceptamos, ya no tuvimos que tragar toda esta cosa. ¿Por qué tú tienes que ahora en un escenario estar teatralizando algo que para nosotros es nuestra fe? Pero hermano, de una cosa con esa, es que era para vomitar. ¿Por qué? Esto es diabólico, hermano, esto es diabólico. Y lo más triste es que los están utilizando como tontos útiles. No se dan cuenta. Me da mucha pena porque a veces uno ve en esas cosas, gente que estuvo hasta aquí. Digo, no aprendieron nada. Pero les voy a decir esto, los perseguidores más acérrimos de la iglesia son los que más dentro han estado de ella. Julián el apóstata, que fue emperador, fue cristiano y después, eso fue hasta muriéndose. Ustedes saben su famosa frase, ¿no?
Julián el Apóstata, siglo III después de Cristo. Es cristiano, pero después renegó. Por eso se le conoce históricamente como Julián el Apóstata, apostató de la fe. Y declaró una guerra contra Cristo, después de ser cristiano. Y cuando entonces se fue a pelear y muere con una flecha. Y aún muriéndose, gritó al cielo y dice: ganaste, Galileo. Muriéndose todavía, mira qué ataque, mira qué grito de soberbia. Las famosas, ¿no sabían eso? La última frase de Julián el Apóstol es, mirando al cielo, dice: ganaste, Galileo. Un hombre que había sido cristiano, bautizado. Stalin fue al seminario. Hitler hizo la primera comunión, igual que Fidel. Y qué odio a la iglesia, qué odio. Y eso lo estamos viendo. Cuidado cuando vean las noticias, mire, pero no miren solamente con los ojos, usen esto. Usen esto. ¿Quién está detrás de todo esto? Porque, como le dije en el rosario, yo no entiendo por qué para protestar yo tengo que destruir el patrimonio de un país. El viejo San Juan es el patrimonio y la gente, los barcos esos que vienen ahí, le dan de comer a muchas familias en Puerto Rico. Pero como esta gente que están muchas veces, algunos no trabajan. Y qué tristeza. Y la gente no se da cuenta. Cuidado, que esta gente vive de los tontos útiles. No sea utilizado como tonto, ¿eh? Si usted va a hacer las cosas, hágalas civilizadamente dentro del marco de la ley, porque para eso tenemos unos derechos. Pero a mí no me da derecho para que tú tengas un derecho que tú me violes el mío. No se dejen usar. No se dejen usar. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Como ven, ya está todo preparado. La Florida, hoy estamos este fin de semana de fiesta. El domingo, acuérdense que la misa de 11, no, esto es para el domingo. La misa de 11 es la misa de celebración del aniversario, pero ya desde mañana por la noche y el sábado, la misa de 8, la misa de 11, la misa del aniversario, porque va a haber músicos y todo. Y también por la noche es la cena de gala. Venimos a celebrar, porque nosotros como comunidad tenemos mucho que celebrar. Y cuando uno no celebra, uno no es agradecido. Y de nosotros no se puede decir que somos mal agradecidos. Y Dios es tan bueno con nosotros que nos permite y nos admite que le demos gracias celebrando, comiendo y rumbeando. Mira qué bueno es Dios, para que ustedes vean. Nosotros celebramos todo, hasta la muerte la celebramos, porque para nosotros la muerte no es el paso de aquí a la eternidad, así que hasta eso lo celebramos. Quedemos en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. La Virgencita del Rosario de Fátima,
se las vamos a entregar hoy a Eloísa. Oh, nuestra querida Eloísa, que es toda una institución. Dios te bendiga, mamá, Dios te bendiga. Cuídate mucho, ¿ok? Ay, Padre. Gracias. Mira qué caballero andante te está llevando a la Virgen. Mira que eso para que tú veas. Aquí Dios no le da muchos hijos, los santos le dan muchos hijos. Vea tú, pero sí, yo por experiencia lo sé. No lo,